A todos, nosotros somos el Grupo 2 y nos correspondió Nueva Historia Económica de Colombia, editado por Salomón Kalmanowicz. Mi grupo está conformado por Daniela Prieto, Santiago Márquez, Manuel Rojas y Andrés Luque. Hoy presentamos Nueva Historia Económica de Colombia, un trabajo exhaustivo y profundo editado por el reconocido economista Salomón Kalmanowicz. Este libro representa un hito en la historiografía económica colombiana al ofrecer una perspectiva renovada y enriquecida sobre la evolución económica del país a lo largo de su historia. Nueva Historia Económica de Colombia se distingue por un riguroso enfoque metodológico que combina las herramientas de la historia cuantitativa con el análisis cualitativo de las instituciones políticas, legales y de las estructuras de creencias. Estas últimas no se conciben como entes abstractos, sino como sistemas de incentivos concretos que influyen directamente en el comportamiento de los agentes económicos. Al integrar estas dos dimensiones, el libro logra una comprensión más completa y matizada de los procesos económicos que han modelado a Colombia. Este enfoque se inscribe dentro de la tradición de la nueva historia económica, una corriente historiográfica que caracteriza por su interés en los aspectos a largo plazo de los fenómenos económicos, los estudios de los desarrollos más importantes en la política económica y el análisis de los cambios más profundos en las instituciones y en las ideas. En este sentido, Nueva Historia Económica de Colombia se inspira en la nueva economía institucional, una escuela de pensamiento liderada por figuras como Douglass North y Ronald Coase, quienes resaltaron la importancia de las instituciones para el desarrollo económico. El libro aplica los principales de estas escuelas al contexto colombiano y latinoamericano con el fin de comprender mejor los factores que han impulsado al frenado del crecimiento económico de la región. Este libro se escribe en un contexto histórico específico que influye en su enfoque y contenido. Este contexto se caracteriza por una serie de factores económicos, políticos y sociales que moldean la realidad colombiana del momento. Existe un interés por revisar y actualizar la comprensión de la evolución económica de Colombia, superando las visiones tradicionales y ofreciendo una perspectiva más completa. Se busca combinar el análisis estadístico y econométrico con el estudio de las instituciones, las políticas y las estructuras sociales que influyen en el desarrollo económico. El libro se inspira en los principios de la nueva economía institucional que destaca el papel de las instituciones, leyes, normas, organizaciones en el desempeño económico. Se considera fundamental comparar la experiencia colombiana con la de los otros países para identificar patrones comunes y particularidades. Existe un debate académico y político sobre las causas del lento crecimiento económico de Colombia en el siglo XIX y los factores que impulsaron el crecimiento en el siglo XX. El libro se escribe en un contexto de creciente integración de Colombia en la economía mundial, lo que plantea desafíos y oportunidades en términos de comercio, inversión y finanzas. Colombia enfrenta una serie de problemas económicos sociales persistentes como la pobreza, la desigualdad, el conflicto armado y el narcotráfico que requieren un análisis profundo y soluciones innovadoras. A continuación, hablaremos acerca de los temas principales encontrados en los primeros capítulos de la obra. En un primer momento, encontramos lo que es la economía precolombina, basada en una civilización de población indígena, en donde tenían un desarrollo tecnológico de cultivos bastante avanzado, y su principal forma de intercambio era el trueque. Tenían una economía bastante sólida, la cual se basaba en la explotación de esmeralda, oro y algodón, para pasar a un segundo momento, el cual se denomina la economía colonial, en donde se realiza una conquista militar y religiosa, implantando nuevas creencias y suplantando las actuales. Se pasa a un tipo de economía extractivista con unos altos tributos para la iglesia, y se pasa a un periodo de esclavitud y de procesos de mestizaje, continuando luego de ello con una independencia y cambio económico. Esto trajo consigo una caída y un atraso económico importante debido a un periodo de guerras y conflictos. Se abandonan centros mineros y se desvía la producción agrícola hacia las tropas que necesitaban estos recursos. Este proceso de independencia lleva a mejorar lo que eran las vías y la comunicación del país, y luego se pasa a un periodo de donde se crea la Constitución de 1863, que crea un pacto entre regiones para la seguridad y el auxilio, pasando al periodo de los Estados Unidos de Colombia, reactivando el crecimiento económico alrededor de los años 1850. Para un cuarto y último momento, donde se da una fuerte caída económica por cuestiones políticas. Digamos que el periodo que venía en auge, en crecimiento, era un periodo con políticas liberales, en donde se hace una transición a políticas conservadoras, la cual corta este crecimiento y hace cambios en la Constitución de 1886, creando lo que son las guerras civiles. Esto desemboca en una crisis económica y en un desmembramiento del país.
Como análisis de impacto, desarrollamos cuatro ideas principales, las cuales son desigualdad regional y brecha social, narcotráfico en la economía, crisis económica y reformas fallidas, y políticas neoliberales. Como desigualdad regional y brecha social, encontramos que la economía colombiana ha estado marcada por profundas desigualdades y crisis recurrentes a lo largo de la historia. El desarrollo ha sido desigual, beneficiando principalmente a regiones como Bogotá, Antioquia y el eje cafetero, mientras que otras, como la costa Caribe y el Pacífico, han permanecido rezagadas debido a la falta de inversión en infraestructura y otros servicios básicos. Como impacto del narcotráfico, encontramos que el narcotráfico ha tenido un impacto significativo en la economía, ya que ha distorsionado nuestro sistema financiero, fomentando la corrupción, aunque ha generado también empleo en algunos sectores, pero igualmente ha financiado la violencia y la informalidad. Las crisis económicas han sido frecuentes como eventos en los años 80, la apertura económica de los 90, la crisis financiera en el 2008, que afectaron gravemente a la industria y el empleo. Muchas reformas se implementaron sin planificación adecuada, debilitando la producción nacional y aumentando la precarización laboral. Por último, las políticas neoliberales implementadas desde los años que han fortalecido el sector financiero y promovido la privatización de empresas estatales, precarizado y aumentando la desigualdad social, afectando el acceso a servicios básicos. Ahora miramos la parte de conclusiones. En las conclusiones tenemos como primera la importancia de la economía en la historia de Colombia. El autor siempre quiere destacar cómo la evolución económica de Colombia desde la época colonial hasta este momento ha sido un factor que siempre ha sido crucial en la sociedad y la política. A lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, estas decisiones económicas, tanto internas como externas, han influido directamente en el proceso histórico del país, la cual ha afectado a la población que hoy en día tenemos. La segunda es la persistencia de la violencia y los conflictos sociales. Acá el autor dice que nosotros no solo hemos tenido conflictos armados y guerras civiles, sino que también por consecuencia directa de la desigualdad económica y social hemos también tenido una violencia basada en ello, donde no tenemos acceso a los recursos ni tierras y los derechos fundamentales. Por otro lado, tenemos como tercera conclusión el papel crucial de las élites en la política colombiana. Acá es donde nos dice que siempre la élite ha tenido pues ese control férreo en los recursos y el poder político, siendo manipulados por ello y haciendo problemas socioeconómicos desde el poder de ellos. Y por último está la contradicción entre el desarrollo y la exclusión social. Acá es donde nos quieren decir es que a pesar de que los esfuerzos de mejorar los indicadores macroeconómicos y promover el crecimiento económico, el país sigue enfrentando enormes desigualdades, las cuales no nos dan ese acceso a los derechos fundamentales como la educación, salud y vivienda. Es por eso que las principales causas de desigualdad persisten aquí en el país.